Bueno, les voy a explicar el tema de soluciones. Entonces, resumidamente, pues en la teoría, una solución está compuesta de dos cosas, de un soluto y un solvente. El soluto se va a disolver en el solvente, es decir, pensemos en un ejemplo básico como sería la sal y el agua. La sal sería el soluto y el solvente sería el agua, ya que la sal es la que se va a disolver en el agua. Este es un ejemplo en el cual el soluto es sólido y el solvente es líquido. Cuando ocurre este tipo de soluciones en las cuales el soluto es sólido y el solvente es líquido, el soluto no tiene volumen, es decir, la sal no tendría volumen, porque la sal, cuando ustedes agregan en un vaso, bueno, qué buen vaso, sal, y aquí hay agua, la sal solamente se va a disolver, pero el volumen del agua no va a aumentar. Eso no pasa, se queda igualito como está. En cambio, si tuviéramos una solución en la cual tenemos un vaso de agua y le agregamos alcohol, bueno, no soy la mejor dibujando, el volumen sí va a subir. Entonces, para saber pues básicamente esto como una generalidad, cuando una solución líquido-líquido, el volumen sí va a aumentar. En cambio, si tenemos una solución sólido-líquido, el sólido no va a aumentar el volumen de este líquido, entonces el volumen va a permanecer igual. Ahora empecemos con lo práctico. El primer paso sería identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente. En el segundo paso tendrían que identificar qué tipo de solución. Y ya al saber esto, ya lo que tienen que hacer es empezar a convertir. Convertir cuando si necesitan volumen o si necesitan masa. Y como cuarto, reemplazar la fórmula y saber cómo reemplazarlo bien, que acuérdense que abajo siempre hay que sumar el total. ¿Cómo sería si tuviéramos 35 gramos de D en 200 gramos de C? Bueno, funcionaría de la siguiente manera. Primero, tenemos que identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Obviamente, como dice que esto está en C, pues sabemos que este 35 gramos de D es el soluto y C obviamente sería el solvente. Ahora que ya identificamos eso, tenemos que identificar lo siguiente, y es en qué estado está cada cosa. Entonces, para identificarlo básicamente nos dirigimos a la tabla. D es sólido y C es líquido. Hay un sólido que se va a diluir en un líquido, tal cual como si fuera sal y agua. Entonces, cuando tenemos este ejercicio, tenemos que sacar porcentajes. Y son los siguientes porcentajes que nosotros vemos aquí. Masa, porcentaje masa, porcentaje volumen y porcentaje masa-volumen. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de masa nos referimos básicamente a lo que está constituido un objeto. Y se da en gramos, kilogramos, esa es su masa, miligramos. Y cuando hablamos de volumen nos referimos a litros, mililitros, centímetros cúbicos. Entonces esto es bueno saberlo para saber en qué unidad tenemos las cosas. En este momento, como está en gramos, sabemos que nos están hablando es de masa. Entonces podríamos ya hacer la relación masa-masa. Entonces, ¿cómo sería? Listo, porcentaje de masa. ¿Qué dice aquí? Es la masa del soluto sobre la masa de la solución. Entonces, la masa del soluto son 35 gramos. Y la masa de la solución, C más D, el total. Lo que quiere decir que son 235. Para sacar un porcentaje hay que dividir esto entre esto y multiplicarlo por 100. Entonces lo hicimos, da 14.8. Ese 14.8% significa que por cada 100 gramos de solución van a haber 14.8 gramos de soluto. Eso es lo que significa. Ahora vamos a sacar el porcentaje
volumen. Tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de volumen es volumen del soluto sobre volumen de la solución. Aquí no tenemos nada en mililitros, litros o la unidad que se utilice para el volumen. Entonces, hay que encontrarla. Pero si nosotros nos ponemos a pensar un momento, nos damos cuenta que no puede haber un volumen del soluto, porque el soluto es sólido. Y como habíamos dicho, si tenemos un vaso de agua y le agregamos sal, su volumen no va a aumentar. Su volumen se va a mantener igual y lo que va a hacer la sal es disolverse. Entonces aplicamos lo mismo. Ya que no existe un volumen del soluto, es cero. El porcentaje volumen va a ser cero. ¿Por qué? Ya que si ustedes quieren encontrar todo, de todos modos lo pueden hacer. Volumen del soluto, 0, sobre el volumen del solvente. Entonces digamos que el volumen del solvente sería 35. Pero 0 dividido 35 da 0. Entonces sería 0 por 100 y 0 por 100 da 0. Entonces la respuesta final sería 0%. Sea el número que sea este y sea el número que sea este. Entonces porcentaje volumen en un sólido diluido en líquido da 0. Tenemos que hallar el porcentaje masa-volumen. Entonces se hace así, masa-volumen. Como dice aquí, es la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces, la masa del soluto viene siendo 35 gramos. Sobre volumen, tenemos que saber que nos piden, no nos están pidiendo gramos, nos están pidiendo litros, mililitros, centímetros cúbicos. Entonces, se saca de la siguiente manera. Hay que encontrar el volumen de la solución. Para ello, tenemos que convertir estos 200, tenemos que saber en C cuántos mililitros hay. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a despejar la fórmula de la densidad. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, esto se convierte en la densidad de C es 1.3. 1.3 es igual a su masa, 200 gramos, sobre volumen. Entonces ya solamente tenemos que despejar volumen y quedaría volumen es igual a 200 gramos sobre 1.3. Eso nos daría 153,8 mililitros. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, para que lo sepan. Ya hallamos el volumen del C. Ahora sí, podemos hacer nuestro porcentaje de masa-volumen. Es igual a masa del soluto, la cual es 35 gramos, volumen de la solución. Como ya sabemos que D es sólido y no ocupa un volumen, el único volumen que vamos a tener es el de C, que es líquido. Así que el volumen de C es 153,8. Para sacar el porcentaje, recuerden que siempre tenemos que multiplicarlo por 100 y ya eso nos va a dar el resultado del porcentaje. Entonces, este 22,7% significa que por cada 100 mililitros de solución hay 22,7 gramos de soluto. ¿Por qué sabemos cuándo decir mililitros y gramos? Es por la relación que estemos sacando. Como en esta estamos sacando masa-volumen, entonces sabemos que por cada 100 mililitros, porque es volumen, se encuentra, eso es lo que nos quiere decir esto. Si fuera masa, sería por cada 100 gramos habría tantos gramos. Y si fuera volumen, sería por cada 100 mililitros habría tanto de volumen, pues tantos mililitros. Entonces, esto nos representa eso. ¿Cuánto hay por cada 100? Y para saber en qué unidad es, utilizamos esta proporción. Para aprender a pasar los gramos a mililitros y así, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tenemos, digamos, 35 gramos
de C. Bueno, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Se puede hacer de tres maneras: por los factores de conversión, por regla de tres o despejando la fórmula de la densidad. A mí me parece que es más fácil despejando la fórmula de la densidad, entonces yo les voy a enseñar a hacerla por eso. ¿Cómo sería? ¿Cómo es la fórmula de la densidad? La densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces solamente tenemos que empezar a reemplazar los datos que tenemos. Como sabemos que estamos hablando de C, la densidad de C es igual a 1,3. Entonces 1,3 es igual. Tenemos la masa de C, sí, nos dice que 35 gramos. Entonces 35 gramos sobre el volumen que no lo sabemos. Entonces ya lo que tendríamos que hacer es despejar. ¿Cómo despejamos? Como este está dividiendo, pasa a multiplicar y este pasaría a dividir. Entonces nos daría B es igual a 35 gramos dividido 1,3. La densidad se expresa en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces se cancelarían gramos con gramos y quedaría 35 dividido 1,3 centímetros cúbicos. Y un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Así que nos quedarían 26,9 mililitros. Entonces, básicamente se trata de encontrar qué es lo que nos están pidiendo. Si nos están pidiendo masa o volumen, o masa y volumen. Poder hallar la masa y el volumen y reemplazarlo aquí en esta forma. Entonces, hagamos un último ejercicio. Tenemos aquí, ¿qué haríamos? Primero tenemos que identificar qué es cada cosa. Entonces, sabemos que B es líquido y que C es líquido también. Entonces, como ya habíamos dicho, en el líquido el volumen sí va a influir. El volumen, cada uno tiene un volumen y cuando los unamos van a formar el volumen total de la solución. Entonces, si tenemos 40 gramos de B en 130 mililitros de C, para hacer la relación masa-masa tenemos que hallar la masa de C. Así que empecemos. En la relación masa-masa, ¿cómo se haría? Masa sería igual a masa del soluto, B es el soluto, sobre la masa de la solución, quiere decir la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar la masa del solvente. Entonces sería densidad de C, bueno, densidad de igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad, como lo que vamos a hallar es de C, tenemos que hallar la densidad de C, cual es 1,3. 1,3 es igual a la masa, que no la sabemos, dividido 130, que es el volumen. Ya solamente tenemos que reemplazar, lo cual sería que 130 pasa a multiplicar. 130 por 1,3 da un total de 169 y eso sería igual a nuestra masa. Entonces ya tenemos la masa de C y podemos llenar el primer porcentaje, que sería masa-masa. Como es la masa total de la solución, tenemos que sumar los gramos de B más los gramos de C. Entonces los gramos de C son 169 más los gramos de B, que son 40, nos daría un total de 209 gramos por 100 para sacar el porcentaje. Entonces sería 19,1%. Esto lo que significa es que por cada, como sabemos que estamos hablando específicamente de masa a masa, las unidades van a ser en masa. Entonces por cada 100 gramos vamos a tener 19,1 gramos de soluto. Ahora vamos a sacar el siguiente porcentaje, el cual sería porcentaje volumen-volumen. Para ello tenemos que hallar ahora el volumen de B. ¿Cómo lo hacemos? Igualito. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, la densidad de B es 0,8. Entonces, 0,8 es igual a la
Entonces, como ya tenemos esto, podemos reemplazar nuestro porcentaje de volumen, lo cual sería volumen del soluto, y el volumen del soluto son 50 mililitros, dividido el volumen de la solución, lo cual sería 130 porque es de C más la de B, que sería 50, entonces sería 180 mililitros. Como tenemos que sacar el porcentaje, se multiplica por 100 y esto nos va a dar un resultado, 27,7. Como estamos hablando específicamente de volumen, ya sabemos que por cada 100 mililitros de solución tendríamos 27,7 mililitros, porque estamos hablando en volumen, de soluto. Y ya por último, la que nos queda hacer es la relación masa-volumen. Entonces, masa sobre volumen. Como ya tenemos todo, no tenemos que sacar ya ni gramos ni mililitros porque ya lo sacamos. Entonces sería la masa del soluto. ¿Cuál es la masa del soluto? 40 gramos. Dividido el volumen de la solución. El volumen de la solución, ¿cuánto es? Sería este más este. Los dos volúmenes que tenemos. Entonces sería 180. 40 dividido 180 mililitros. Por 100 porque es un porcentaje. Lo cual significa que por cada, como es una relación masa-volumen, se va a leer de la siguiente manera. Por cada 100 mililitros, porque es volumen, de solución, porque lo que estamos contando abajo es la solución entera, van a haber 22,2 gramos, porque estamos hablando de masa, gramos de soluto. Entonces básicamente este es el tema. No se pueden perder cuando les pidan relaciones así, saber que están poniendo de verdad la masa y que de verdad están poniendo el volumen. Tampoco se les puede olvidar cómo convertirlos y ya, no se olviden tampoco de sumarle. Cuando el de abajo, como es la solución, tienen que sumar todo.